Hoy continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En el video anterior concluíamos diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de Dios, sino que por medio de la ley alcanzamos a comprender y a conocer cuál es verdaderamente el pecado que hay en nosotros. Y hoy continuamos con el verso 21 y Pablo allí nos dice, para entrar en las profundidades del Evangelio de Jesucristo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú y yo llegamos a comprender por medio de la ley cuál es la condición de todos los seres humanos, que no hay ni aún uno bueno en el mundo, no hay quien pueda justificarse delante de Dios, sino que solamente la ley ha mostrado a los hombres cuán pecaminosa es nuestra naturaleza, que todo lo que hacemos es de continuo inclinado al mal, y en esa condición de desesperanza, en esa condición de total depravación, aunque muchas personas quizás pues no lo puedan valorar así, esa es la manera en la que la Biblia revela cuál es la condición realmente del ser humano. Sin embargo, aparte de la ley, Dios ha tenido a favor nuestro el mostrarnos ahora lo que incluso la ley y los profetas había antes anunciado, y es que para nosotros hay una justicia que ha sido revelada por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, ya que todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Había un remedio, un único remedio, y era enviar a Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, nuestro Rey, y este Rey que vino a este mundo para mostrar a través de su ministerio, de su vida y su ministerio, la justicia de Dios. A eso vino. Y ese fue quizás el lema que dio inicio a su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Aquí tenemos el Rey que nació y que ahora pues ha venido para, aunque su reino no es de este mundo, vino a gobernar al mundo. Sí, un gobierno de justicia, y lo reveló a través de su vida, a diferencia de lo que piensen otros. Él vino desde el cielo y vivió entre los hombres para que los hombres pudieran ver su gloria. Y vieron su gloria, y hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está. Esta es la manera en la que Dios, aparte de la ley, ahora revela su justicia, por medio de la fe en Jesús. Todos los que crean en Él, en su sacrificio ahí en la cruz. Él vino para satisfacer las santas demandas de Dios, la justicia de Dios. Todo el peso de la ley cayó sobre Él y murió como si fuese un malhechor, ocupando nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Ahora, todo eso para que tú y yo pudiéramos ser justificados gratuitamente por su gracia, porque no lo merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús vino al mundo y Él dio su vida en rescate por nosotros para redimirnos de nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra maldad. Vino a buscar lo que se había perdido, esa comunión que hubo entre Dios y su criatura, que se rompió como consecuencia del pecado. Eso fue lo que vino Jesús a rescatar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos totalmente perdidos. Y aquí está revelándose de esta manera el Evangelio de Jesús. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es muy importante la ley porque nos ayudó a descubrir nuestra condición. Ahora, fue a Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí. Fue en la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto,
la sangre del cordero, ese cordero que fue inmolado, ese cordero que era el sacrificio que los judíos ofrecían, y que era algo que fue conocido por medio de la ley, que guardaron por tiempo, que era figura de lo que había de acontecer y que aconteció literalmente en el momento en el que Jesús da su vida por nosotros. La propiciación por nuestros pecados. Esto es precioso, porque Dios en su paciencia pasó por alto nuestros pecados pasados. Y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica por la fe de Jesús al hombre pecador. Dios es justo, el único justo. Y Jesús vino y vivió una vida de total obediencia a Dios. Él cumplió todas las expectativas de Dios. Y esto es lo que dice la palabra, que ahora Dios, mirando por medio de Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, todos aquellos que crean en este sacrificio y que pongan su fe en Jesús, ahora tienen la posibilidad de experimentar la justificación. Este es el glorioso evangelio que tú y yo debemos anunciar. Dios es el justo y el que justifica por la fe en Jesús al hombre en su condición. ¿Dónde entonces está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. Por las obras de la ley nadie puede justificarse ante Dios. Esto es sino solamente por la ley de la fe. Existe esta nueva ley que ha llegado a ponerse en nuestros corazones, porque ha sido Dios quien lo ha obrado en nosotros, en ti y en mí. Es por medio de la ley de la fe que ahora concluimos. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y lo voy a repetir porque esto es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios lo dice, concluimos en el verso 28. Léanlo bien. Esta es la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esto es precioso porque pensemos pues, las preguntas que continúan son: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La única manera en la que nosotros los seres humanos podemos hablar y dar testimonio de nuestro aporte a la salvación, ¿saben cuál fue? Nuestro pecado. Lo único que el hombre ha aportado a su salvación, lastimosamente, es el pecado. Cuando tú descubres que lo único que ofreces tú en el momento en el que miras la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo por ti y por mí, lo único que hay de nosotros ahí es el título que Jesús clavó allí y Él expuso nuestro pecado. Por eso estaba muriendo Él ahí, por nuestros pecados. Y Él estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Es lo único que ofrecemos en el momento en el que Jesús está cumpliendo su ministerio delante de Dios. Sin embargo, lo que Él nos ofrece es la justificación. Él es quien justifica, teniendo a bien el pasar por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Y esto es algo precioso y maravilloso porque tú y yo necesitamos llegar a comprenderlo, y esa es la razón de nuestro existir como iglesia, proclamar esta verdad
que el mundo conozca esta realidad. ¿Y para qué? Para que sepan que Dios es el único justo y el que justifica al hombre en su condición. Y que no lo hace por medio de las obras de la ley, sino por medio de la ley de la fe. El conocer y el comprender y el creer que fue Jesús quien vino y dio su vida en rescate por nosotros, para que tú y yo hoy tengamos vida. Dios te bendiga, espero continuar. Y en el próximo video, Dios continuará hablando por medio de las palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribiera a esta hermosa iglesia en Roma. Dios te bendiga, amor.